Bueno, buenas tardes. Lo mío va a ser muy breve. En nombre de la Facultad de Arquitectura queríamos darle la bienvenida y agradecerles a la Fundación Juan Pablo Terra y a la Fundación Dieste que hayan elegido nuestra casa, su casa, para hacer esta mesa redonda, esta presentación. La verdad que para nosotros es un placer y un orgullo, además de que nos dan la oportunidad de compartir este homenaje a Eladio Dieste, que no tengo que decir todo lo que significa para la arquitectura y la ingeniería uruguaya. Además ahora los panelistas en la mesa redonda sin duda van a profundizar en el tema con mucha más propiedad que yo. Simplemente agradecerles, darles la bienvenida, decirles que es un honor que además, hablábamos recién, juntar de algún modo en la organización a la figura de Juan Pablo Terra, a la figura de Dieste, con todo lo que significa para esta facultad, con todo lo que significa para la arquitectura, es una cosa que en sí mismo ya tiene un mensaje especial. Así que muchas gracias por estar, lo dejo con Martínez Gaza la presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. En nombre del Instituto Juan Pablo Terra, simplemente decirles que así como nosotros en el Instituto decimos que nuestra misión es traer al presente con vocación de futuro el pensamiento y la obra de Juan Pablo Terra, un humanista y un cristiano que integró en todas las dimensiones de su vida estas perspectivas, en su compromiso intelectual, en su labor profesional y en su compromiso social, nos pareció de cajón involucrarnos en este homenaje al ingeniero Eladio Dieste, un cristiano, un humanista, y bueno, tomamos contacto a través de Esteban con la familia, con la fundación, para impulsar este homenaje, que además nos parece que complementa los homenajes principales que se han hecho el jueves y viernes de la semana pasada en la ciudad de Artigas y que han sido muy exitosos según nos relataban. Nos parecía que correspondía realizar un homenaje también en la ciudad de Montevideo y a la vez también nos parecía importante que en este homenaje nos centráramos en la figura del ser humano de Eladio Dieste, es decir, no solo en sus obras que aún permanecen en la materialidad de las construcciones, edificios, iglesias, etcétera, sino en el conjunto completo de su vida, y por eso el título que le dimos, Homenaje a Eladio Dieste, un humanista comprometido con su tiempo, que es lo que creemos que fue. Al igual que decía el decano, no voy a hablar de Eladio Dieste porque para eso está el panel, así que los dejo ya con ellos. Aprovechando ya de antemano, agradecerles al ingeniero Sazón, que trabajó con el ingeniero Dieste, al ingeniero Grompone, que convivió y ha escrito innumerables artículos, documentos y demás sobre la figura de Dieste, a Esteban, uno de sus hijos, y al doctor Estolejano, que compartió con sus hijos años mozos y además actividades en el plano político con el ingeniero Eladio Dieste. Así que esperamos que ellos nos complementen esta mirada de conjunto sobre la figura del ingeniero Eladio Dieste, así que les agradezco nuevamente haber aceptado participar en el panel y los dejo con ellos. Bueno, parece que me tocó empezar. No sé si, creo que por orden alfabético. Por edad no me animaría a discutir con Héctor, con quien fuimos compañeros
toda la escuela prácticamente y todo el liceo, hasta cuarto año del liceo, en el Colegio La Mené. De ahí viene parte de nuestra relación. Me es difícil hablar de mi padre, sobre todo en estos días tan intensos, con los homenajes que acabamos de vivir en Artigas, donde, en fin, se ha hablado mucho y bueno, creo que lo que voy a tratar es de decir brevemente lo que de algún modo significó para mí. Desde temprana edad, no solo yo, sino con varios de mis hermanos, pero a mí particularmente me gustaba mucho acompañarlo a las obras. Concretamente a la iglesia Atlántida íbamos todos los sábados, que no teníamos colegio, y bueno, lo acompañábamos, recorríamos la obra, hacíamos alguna bandideada por ahí, y recuerdo que en uno de los viajes de vuelta le pregunté si los arquitectos también podían hacer iglesias, y me dijo que sí, y no sé si de ahí nació mi vocación. Me gustaba mucho dibujar, él me alentaba en eso. Recuerdo que una vez le mostró algunos dibujos míos a Augusto Torres, que a mí me dio mucha vergüenza porque no me consideraba, me parecía insólito que le mostrara mis dibujos a Augusto Torres. Todavía conservo algunos de ellos. Y bueno, fueron 20 años de trabajo junto a él, donde bueno, aprendí sobre todo con el ejemplo. Papá no era de hablar mucho, era más bien parco, pero lo veíamos actuar y es cierto que era un gran humanista, preocupado por, en fin, por el devenir de los hombres, por la felicidad del hombre, por el uso cuidadoso de los bienes de esta tierra, que son los que necesitamos para esa felicidad. Y voy a contar una anécdota que la he contado varias veces, pero que para mí resume esa postura de él frente a la vida y la manera en que nos transmitía esas enseñanzas. Con mi hermano mayor, Juan Eladio, terminamos el liceo, yo tenía 14 años, él 15, no teníamos ningún examen que dar, y se estaba construyendo nuestra casa de Punta Gorda y nos puso a trabajar en la obra, como peones, pagándonos la mitad de lo que ganaba un peón, porque decía que no íbamos a rendir lo que rendía un peón. Y recuerdo la explicación que nos dio del por qué quería que trabajáramos en la obra, para que supiéramos valorar el trabajo, el esfuerzo humano de los operarios en la obra, que ese esfuerzo era en definitiva el que construía esa felicidad y esa posibilidad de hacer obras, y también que de ese esfuerzo iban a salir parte de los recursos que eventualmente nos podían en el futuro servir a nosotros para estudiar una carrera o para ser los profesionales que después fuimos, porque parte de esos recursos se vuelcan a esta bendita universidad gratuita, entre comillas. Bueno, como digo, fueron 20 años de trabajo intenso en que en la empresa se trabaja en equipo, pero obviamente él era el jefe y el director del equipo. No era fácil trabajar con él, no era fácil integrarse, ser esa especie de engranaje que él pretendía. No sé tanto en el caso de los ingenieros, me acostumbré tanto a estar entre ingenieros que creo que aprendí a intuir cómo funcionan las estructuras, que es una cosa fundamental, el ver a la hora de proyectar e imaginar cómo va a trabajar la estructura o el espacio que uno proyecta. Y en ese trabajar, bueno, a mí me tocaron en general partes de edificios que no tenían tanta incidencia en lo estructural, como por ejemplo unas oficinas debajo de unas elegantes bóvedas de doble volado, y la preocupación de él que me manifestaba era que procurara que
que esas oficinas que yo proyectaba no incidieran en la visualización de la estructura, ¿no? Y bueno, y después dejaba hacer, y bueno, tuve también satisfacciones de ver alguna obra que anda por ahí, en la que algún grano de arena mío hay. En otro orden de cosas se me ocurrió, y para terminar, traer una carta que encontré de mi abuelo, Eladio, que le escribía a papá cuando él estaba estudiando en Montevideo, que es muy, tiene gracia y además muestra lo diferente que era mi abuelo de él y cómo lo veía él, y también muestra un poco lo que mi padre era. Y lo que mi abuelo era. Hoy, día 19 de abril, a muchos años de la aventura romántica de los 33, hoy día elegido por Terra y demás canalla para efectuar elecciones, te escribo y te digo: calma, rapaz, calma, que te pierdo y te pierdes, amigo chiquitín. Mira que si comes mucho llevas peligro de morir, que si comes mucho llevas peligro de morir de una indigestión, y si nada comes de hambre, y todo es morir. Y por eso repito, calma, rapaz, calma. Bien está que estudies y estudies mucho. Yo no creo en los improvisados, creo en el trabajo y en la voluntad. Más, en cierto modo, creo, no sé con quién, me parece que con Ramón y Cajal, que el genio no existe y que el tal fenómeno no es más que la resultante del deseo ardientemente sentido de ser. En todo esto creo, pero creo también en muchas otras cosas. Por ejemplo, creo que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así pues, bien está que estudies y estudies mucho y que así te hagas hombre de provecho para ti, para tus semejantes y para este país que a lo que parece va a tener la hora de que haya nacido dentro de las fronteras señaladas por el sable del muy glorioso señor de las hazañas locas, don Fructuoso Rivera, el hermano espiritual del Cid Campeador, muy sabio y vidente fundador de esta nacionalidad oriental. Así pues creo en la necesidad de las matemáticas, pero que me parta un rayo si creo en su belleza, ni que en ella se pueda soñar como en graciosa y gentil Dulcinea. Mira, chiquitín, que está bien que estudies y que te preocupes de ser un hombre, pero mira que no solamente las matemáticas tienen sentido en la vida. Una flor tiene también un profundo sentido y grande por su encantador desinterés. Ya ves, una rosa, por ejemplo, no tiene más pretensión que ser bella, tener hermosos colores y oler bien. Y esto parece una tontería, pero no lo es. Todo en la vida tiene un hermoso sentido y en todo hay que ir a buscarlo. Leyendo esta carta quiero significar que, como me dijo mi abuelo una vez, usted tiene que tener bien claro de dónde viene, porque si sabe, para ser alguien tiene que saber de dónde viene. O sea, tenía que saber quién era él, ¿no? Quién era mi padre, quién era mi madre, quién era el padre de mi madre. Una gran enseñanza. Y bueno, si mi padre fue como fue, en parte es porque mi abuelo era como era. Bueno, creo que nada más dejo a los colegas que van a hablar de aspectos más relacionados con, pienso yo, con la profesión, y bueno, y Héctor, amigo y compañero de andanzas escolares y liceales, también tendrá algo que contar de esos años, de esa relación. Bueno, buenas tardes. Quiero cambiar un poquito con lo que voy a empezar, visto las palabras de Esteban. Precisamente, casualmente, hoy buscando otras cosas, encontré una foto del abuelo don Eladio, de mi padre y de Eladio hijo. Y bueno, y esto se
perfectamente concuerda con esa carta. Lo único que le faltaba era 2 octavas más abajo, porque tenía una voz grave, fantástica, ¿no? Tu abuelo, que impresionaba, ¿no? Bueno, y entonces vayamos al tema. El tema que nos ocupa es aspectos humanísticos de la radio Dieste. Y yo primero quiero tomar una definición que tiene 2000 años de antigüedad del humanismo, que la hizo Terencio. Básicamente lo que decía Terencio es: nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Es decir, esa creo que es una definición absolutamente válida. Los 2000 años que tiene la han justificado completamente. Y nada de lo humano me es ajeno quiere decir además de lo bueno también tenemos lo malo. Es decir, los humanos tenemos cosas buenas y cosas malas. Pero yo quiero referirme, por supuesto, a las cosas buenas. El radio Dieste le cabe esta designación por la enorme amplitud de áreas en las cuales se movía. Por empezar, era un ingeniero en estructuras y en métodos de construcción. En segundo lugar, es reconocido como arquitecto. En tercer lugar, esto no es tan conocido, era un fabricante de máquinas y de equipos. En cuarto lugar, era un docente en 2 áreas diferentes, en estructuras, en la cual no fue profesor mío, y en mecánica, que sí fue profesor mío, y después me voy a referir al final. Y finalmente, poeta. Es decir, yo recuerdo haber escuchado poemas de su puño y letra y de su propia voz recitados. De modo que voy a referirme solamente a algunos de estos aspectos del humanista Eladio Dieste, porque son los que yo puedo conocer y los que puedo hablar. Básicamente son 2 grandes grupos. El primero tiene que ver con la visión matemática del mundo. Este es un tema que a mí me gusta muchísimo tratar. Yo no puedo hablar sobre su arquitectura porque no tengo formación, ni siquiera, yo soy ingeniero en electrónica, de modo que no tengo mucho que ver con... Estoy lejísimos de la construcción, de los métodos de construcción y mucho más de la arquitectura. Pero sí algo de su estética. Y yo entiendo que su estética deriva esencialmente de la matemática. Es decir, en sus obras emplea curvas matemáticas permanentemente. Es decir, emplea, bueno, sin duda catenarias. Casi todas sus bóvedas son catenarias. Hay algunas planas, ocasionalmente hay superficies planas, pero básicamente las bóvedas son catenarias. Que es la curva más adecuada para las bóvedas, es la curva físicamente más adecuada para una bóveda en donde todos los elementos tienen que trabajar a la compresión. En segundo lugar, emplea la sinusoide, es decir, emplea la sinusoide. El caso más típico es la iglesia de Atlántida, esa pared ondulada, en definitiva, es una sinusoide. También se lo emplea en el Shopping Montevideo. Y luego emplea los conoides, es decir, las paredes de la iglesia de Atlántida tienen una directriz sinusoidal y sin embargo su planta es recta, ¿no? De modo que eso es lo que en matemáticas llamamos un conoide. Y muchas otras formas matemáticas cuando las combinaba entre sí. Entonces, esto nos plantea una cosa curiosa, es decir, ¿por qué despierta este asombro esas formas que son curvas bastante simples desde el punto de vista matemático? Es decir, tanto la catenaria como la sinusoide, bueno, la catenaria y la sinusoide son primas hermanas, es decir, porque son parientas del exponencial, que es posiblemente la función más repetida en los últimos tiempos. Es decir, todo el mundo habla del crecimiento exponencial sin saber exactamente qué quiere decir. Pero, digamos, la catenaria y la sinusoide son primas hermanas entre sí y de la exponencial. Entonces, yo diría que la obra arquitectónica de Dieste es un elogio a la belleza de la matemática. Y este es un punto que yo quiero insistir, porque cada vez que lo menciono siempre provoca por lo menos incomodidad. Es decir, la matemática es hermosa, ¿no? Esa es una afirmación, es tan hermosa como lo puede ser la poesía, como lo puede ser la música. Por supuesto, del mismo modo que la música, que es muy difícil llegar a ser un buen ejecutante, también es muy difícil llegar a ser un buen ejecutante de la matemática. Es decir, son 2 disciplinas realmente duras y todo el mundo conoce los desastres que pasan con los estudios de matemáticas, ¿verdad? Pero sin embargo, los que logran superar esa barrera, esa frontera inicial y logran ver la belleza de la matemática, no lo pierden nunca más. Es decir,
quien logra ver la belleza de la matemática está absolutamente condenado por ella, y creo que eso es un poco lo que le sucedía. Y acá hay una analogía que se puede hacer que es bien clara. La música de Bach, del cual Eladio era un gran admirador, sin duda, yo también, posee una estructura matemática. Es decir, Bach era ante todo un reformador de la música, pero no un reformador cualquiera. Es decir, la buena temperación de Bach, con lo cual modificó completamente la estructura musical, la estructura de la escala musical, y que abrió un campo enorme para los compositores posteriores, estaba basado en una progresión geométrica. Y entonces eso que en su momento desafiaba a lo que se llamaba la temperación natural y la reemplazaba por una temperación matemática abstracta, ¿no? Y que causaba horrores en sus contemporáneos, sin embargo fue la gran puerta que abrió a la música posterior a Bach. Es decir, que digamos hay una música antes y después de Bach. Bueno, Bach no fue el único que se le ocurrió esta idea, hubo otros compositores en Francia y en Italia que también se les ocurrió la misma idea, pero digamos en general se lo reconoce a Bach como el autor de esa especie de estructura matemática que había en la música. Y no cabe duda que la música de Bach es hermosa y que dura por los siglos de los siglos. De modo que este es un poco parte del argumento por el cual yo digo hay una belleza en la matemática, y lo que vemos en la arquitectura de Dieste es la estructura hermosa de la matemática transformada en curvas. En un punto de vista un poco más abstracto, él lo enunciaba como la economía cósmica. No quiero entrar en los detalles de esta idea, pero básicamente es un principio que también un principio muy antiguo, que posiblemente fue enunciado primera vez por un franciscano del siglo XII, Guillermo de Ockham, que básicamente dice que hay que eliminar todo lo innecesario. Es decir, en una teoría cualquiera o en una obra cualquiera hay que quitar todo lo que sobra y dejar lo esencial para que la obra exista, ¿no? Y esto es lo que hacía, esas bóvedas que tienen un espesor, un ladrillo de espesor, le han quitado todo lo necesario, es decir, menos de un ladrillo no pueden tener, ¿no? Entonces, precisamente, se puede resumir esa idea que une al franciscano Guillermo de Ockham y a Eladio Dieste en esa economía cósmica, ¿no? Es decir, la belleza de lo simple, de lo absolutamente simple, que no le sobra nada, es decir, que no se puede quitar nada, ¿no? Y que en definitiva termina siendo una estructura matemática. Bueno, esto en cuanto al primer tema, la visión matemática del mundo. El otro tema que yo quería hablar es sobre ese aspecto que no es tan conocido, que es el fabricante de máquinas y el docente de mecánica, porque digamos como docente de estructuras yo no lo conocí, por supuesto. Bueno, para construir estas bóvedas se necesitaban máquinas especiales, se necesitaban encofrados, en fin, armazones, todo eso que sabemos que existe, ¿no? Y necesitaban máquinas para poder mover esos aparatos, es decir, para poder desencofrar lo que estaba armado y poder de así proceder con el método constructivo. Y esto lo llevó a diseñar muchísimas máquinas. Y estas máquinas, precisamente, están vinculadas estrechamente con su curso de ejercicios de matemática, porque buena parte de los ejercicios que ponía en la clase de matemática eran simplificaciones de las máquinas que él había diseñado. Y hay un caso que de las máquinas, yo he visto unas cuantas operar en la realidad, pero hay una que no puedo dejar de olvidar, y también, ya que Esteban se permitió una anécdota, yo quiero permitirme esa anécdota. Esta es una obra que se encuentra muy maltratada en la calle Rivera y Soca, en la esquina de Rivera y Soca, que es una obra que tiene una bóveda de catenaria, de iglesia catenaria, y luego un volado bastante largo. Y entonces el problema, creo que era uno de los primeros volados planos que hizo, ¿no? Y entonces esa obra además tenía la peculiaridad de estar a 3 cuadras de mi casa. Entonces recuerdo que un día sonó el timbre y apareció Eladio y me dice, vení que quiero que veas esto, ¿no? Y entonces fuimos ahí, no había nadie porque era la hora del almuerzo, no estaban los obreros en el momento de la obra, y estaban los encofrados puestos, en particular de ese volado plano.
Pero ¿cómo estaban puestos los encofrados? Estaban puestos todos los pilares de eucaliptus, del encofrado que sostenían la forma, estaban sobre una caja de arena, con una caja también hecha por madera de obra, que al principio me dijo, no, esto es una caja de arena, lo que hay adentro es arena. Y entonces lo que hacía era, le quitaba una tapita que había al costado, que estaba clavada, y entonces la arena empezaba a salir, y entonces eso hacía que el encofrado bajara de a poco, lentamente. Y entonces de esa manera lograba que el encofrado bajara, por ejemplo, 1 centímetro. Y a continuación viene la parte que me parece más fabulosa de todo. Entonces inmediatamente tomaba una alfajía que terminaba en un clavo, y entonces iba hacia el volado ese que estaba allí, entonces tenía un agujerito en uno de los ladrillos, entonces ponía la alfajía en el clavo hasta el final y marcaba en la pared con un lápiz, hacía una marca de dónde estaba allí. Y decía 2 cosas, dice, quiero ver cuánto baja, ¿no? Quiero ver cuánto baja la bóveda, entonces las sucesivas rayas en la pared le iban indicando cuánto estaba descendiendo la bóveda. Y a continuación un comentario fantástico, dice, si me ve Ricaldoni, me mata. Dice, porque Ricaldoni, que bueno, todo el mundo conoce la Fundación Ricaldoni. Ricaldoni era el profesor, era el director del Instituto de Ingeniería Civil y usaba métodos de medida de precisión que iban a la décima del milímetro. Y él me decía, yo quiero saber si baja 2 milímetros o 2 centímetros, porque si se baja 2 centímetros tenemos que salir corriendo. Bueno, esa era una de las máquinas. En ese caso no estaba diseñando, mejor dicho, estaba recuperando una máquina que seguramente tiene origen egipcio, ¿no? Es decir, las cajas de arena eran un método que presumiblemente usaban frecuentemente los egipcios para desencofrar cosas. Bueno, todo este material entonces de las máquinas terminó en su curso de ejercicios. Es decir, yo fui afortunado, creo que el penúltimo grupo que pasó por su curso de ejercicios, y una de las cosas que me he preocupado de hacer en los últimos tiempos fue de juntar a compañeros míos de mi año y de años anteriores, de años posteriores también, para intentar volver a armar el curso de ejercicios de mecánica, porque ese curso de ejercicios se perdió, es decir, todas las tarjetitas donde estaban los enunciados de los problemas se perdieron, es decir, Dieste se los entregó al profesor que venía después y ese profesor seguramente la tiró, ¿no? Es decir, no, desaparecieron y ya no existe más. Entonces me resultaba muy interesante intentar reconstruir ese curso de ejercicios porque eran ejercicios realmente difíciles y realmente formativos, es decir, porque estaban tomados de la realidad, no eran esos problemas de mecánica abstracta que son en realidad problemas de matemática aplicada, pero no son problemas de mecánica. Los problemas de Dieste eran problemas de mecánica y provenían de casos reales, donde había que tener en cuenta juegos y luces y variantes y cómo iban las fuerzas y todas esas cosas había que tener en cuenta. Bueno, esa colección de problemas, el día que se cumplían los 100 años, la publiqué en Internet, está publicada en Internet y es de libre acceso, todo el mundo la puede bajar, la puede imprimir y puede intentar hacerlos y les deseo muy buena suerte. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a las fundaciones organizadoras y a la presencia de todos ustedes y el honor de compartir este panel, a la presencia de tantos hijos de Eladio Dieste que remueven cosas, ¿no?, de ya lejanos años juveniles, infantiles, etcétera, ¿no? Pero bueno, nuestro agradecimiento y desde luego nuestro mensaje no va a estar referido a los análisis de esta obra formidable de Dieste, que todo el planeta a esta altura admira, considera, etcétera, una verdadera riqueza patrimonial pero muy viva, ¿no? Sino acercamientos que tienen mucho que ver con la magnitud que Pablo pedía hoy acá, la del humanista comprometido con su tiempo, ¿no? Aquello que decía el doctor Elías Regules, cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí, ¿no? Todo depende del lugar desde donde se lo mire. Y ese homenaje mundial y justo y necesario que se está realizando en el centenario de Dieste,
quizás deja algunos aspectos que no han tenido curiosamente, y tal vez no tan curiosamente, olvidos, podríamos decir, o muy escasas referencias en tantos trabajos de muy buena calidad que han sido presentados, ¿no? Concretamente, lo que tiene que ver con su compromiso. Él que citaba mucho a Unamuno, creo que es en un trabajo del propio ingeniero Grompone que hay una referencia tan vigente, me parece a mí, a Unamuno y a la necesidad de la invención, ¿no? Que es soberanía, que es la investigación científica y tecnológica, etcétera, pero creo que el diálogo ese, un diálogo, terminaba diciendo que no es moralmente lícito hurtarnos a la vida en ningún campo. Es decir, la vida es algo integral que tiene que ver con esa formidable capacidad profesional, artística, digamos, y que tiene que ver con cosas de otra magnitud. Como bien saben todos ustedes, Dieste fue un converso, habiendo tenido, como se sabe, a nivel familiar y a nivel de cercanías, de amistades muy, muy estrechas, la influencia de otras corrientes de pensamiento. Bueno, Dieste fue un hombre convertido al catolicismo. Y llegó a la fe, como se ha escrito también, como se ha dicho, no por el camino tradicional o devocional, sino místico e intelectual. Una feliz casualidad increíble, permítanme contarles, me lleva a lo siguiente. Estoy viviendo como inquilino provisorio, ¿no? de paso, como estamos en la vida, pero con una casualidad, pegado exactamente a un colegio agustino, que se llama San Martín de Tours, donde hoy conviven 3 párrocos, seguramente algunos, bueno, Federico seguramente se acuerda, ¿no? El padre Antonio, todavía con 92, 93 años, el padre Miguel Escartín, con 86, y el padre Nicanor Juárez, que es un poco más joven que los otros 2. Pero los 3 fueron párrocos de Dieste, digamos. Fue un placer tener el privilegio, ¿no? Increíble, de sentarme con ellos 3 a repasar cosas de los tiempos donde Dieste dio una mano formidable al compartir su fe, realmente al compartir su fe. Porque como me decía uno de ellos, salvando las distancias, como le ocurrió a San Pablo camino a Damasco, el converso de cualquier religión, cuando tiene una inteligencia disciplinada y superior de alguna manera, bueno, toma esa creencia a la que llega a través de estos caminos con una profundidad enorme, bucea en las profundidades de esa religión o de esa creencia y realmente la asume con un compromiso de vida muy fuerte. Probablemente todos conocemos casos de alguna manera similares, ¿no? Y Dieste compartía además esa fe. La compartía, recordaban estos sacerdotes, la forma en que él meditaba y reflexionaba acerca de la profundidad nada más ni nada menos que de San Agustín. Ellos son padres agustinos, uno de los padres y doctores de la Iglesia, si los hay, ¿no? Bueno, él buceaba en esas profundidades y escogía mucho justamente las cartas de San Pablo, a Corintios, a tantos sectores, a Filipenses, a Gálatas, etcétera, para hacer una reflexión. Yo le decía recién a Daniel Bottazzini que Dieste conoció a Jacques Maritain. Tuve oportunidad de confirmarlo en Buenos Aires y en la visita acá, que el gran filósofo francés, también converso, como Dieste, que tuvo una gran influencia en los movimientos cristianos, políticos, etcétera, mucho más en América Latina que en el continente y que en Francia concretamente, ¿no? Maritain dejó una huella profunda y está documentado en la Fundación Maritain en Córdoba, bueno, la presencia de un grupo de uruguayos, no quiero extenderme porque han sido todos muy, muy breves, está documentada la presencia allí de un grupo de uruguayos que realmente quedaron muy impresionados por digamos, la presencia y la reflexión
de Jacques Maritain que dejó una huella muy profunda, ¿no? Muy profunda. Allí conoció, por ejemplo, a Tristán de Ataíd, que el seudónimo de Alceu Amoroso Lima, ¿no? Y tengo acá algunas cosas dichas por Amoroso Lima que realmente podrían encajar perfectamente en lo que era el pensamiento del ingeniero Eladio Dieste. Y nos daba charlas, a lo que en su momento fue un grupo JUSA, se llamaba, probablemente el más grande de toda la pastoral juvenil uruguaya, donde Dieste daba, entre otros, ¿no? Charlas, y entraba realmente a fondo. A veces había que seguirlo, ¿no? Costaba mucho seguirlo a Dieste, porque reflexionaba acerca de los filósofos profundos, de los filósofos cristianos y no cristianos, que trabajaban sobre todo la cuestión del otro, es decir, lo que Dieste sintió siempre, tanto en su responsabilidad empresarial, en su relación con los trabajadores, con los obreros, etcétera, lo que hoy se llamaría la responsabilidad social empresarial. Bueno, la cercanía del otro, del prójimo, del próximo, digamos así, como justificación de la propia vivencia del hombre en la sociedad. De manera que ahí queda una riqueza muy grande para nosotros. Yo no estoy en condiciones de poder profundizar la influencia que haya tenido ese pensamiento y esa conversión en sus obras más reconocidas, que tienen que ver, o una de las más reconocidas que tienen que ver con iglesias, no solo en Montevideo, sino en muchos lados, ¿no? Fíjese que Amoroso Lima, decía Maritain, nos revelaba a través del rigor, sin floreos, pero también sin aridez en su expresión, la verdadera naturaleza de su inteligencia. La razón nos había parecido insuficiente y solo nos revelaba la porción inferior de la realidad. Así que le estamos muy agradecidos. Permítanme una brevísima anécdota de carácter familiar. Mi madre era ministra de la Eucaristía y hasta los 90 años, gracias a Dios, manejaba sola, vivía sola, manejaba todo el día y todos los días le llevaba la comunión al ingeniero Dieste. Y un día le plantea justamente al padre Miguel Escartín, te voy a dejar, Esteban, el mensaje que me ha mandado para leer acá, pero es un poquito extenso. Dice, mira Miguel, yo te voy a pedir o que me releves de esta tarea o que me acompañe alguien, algún doctor en teología, porque yo voy a la casa de Dieste, le llevo la comunión, y Dieste hace una reflexión, y yo no llego. Bueno, mi madre, ama de casa, como ustedes comprenderán, realmente con una gran devoción, y lo hacía con muchísimo gusto, y lo conocía a Dieste de muchos años, pero se sentía muy mal de no poder responderle a Dieste o complementar, es decir, tener un diálogo en igualdad de condiciones. Y me contaba ahora, me recordaba, yo también lo recordaba de mi madre, del padre Escartín, que le dijo, mira Dina, ella se llamaba Claudina, me decían Dina, mira Dina, acá en esta iglesia no hay doctores de la iglesia, ni uno. Así que vas a seguir yendo sola a llevarle la comunión a Dieste, que es un cristiano y por lo tanto es un hombre humilde, es un hombre que seguramente aprecia muchísimo esta actitud tuya y va a comprender perfectamente. En todo caso, saca apuntes. Eso contado por el padre Escartín. Y en segundo, disculpen la anécdota muy familiar, y en segundo lugar, yo creo que ha sido poco, y lo digo con mucho respeto, porque uno está hablando, desde luego, de un ser humano y de un pasado. No puedo trasplantarlo hoy, tantos años después, a la realidad política y social del país. Pero aparte de todo, Dieste fue un hombre de tremendo coraje cívico. No tengo el gusto de compartir, digamos, que tuvo un pasaje fugaz por la política. Como decía Unamuno, valen los números, que serían los años eventualmente de dedicación a la política, pero también valen las letras. Y las letras son valores, son actitudes y son circunstancias de un compromiso muy concreto.
Él coincidía con Juan Pablo Terra en que para aquellos que conocemos la realidad de nuestros pueblos, la difícil realidad de las grandes masas humanas que viven, cito textual, ¿no?, en estructuras injustas de miseria y opresión, no es posible conciliar fe cristiana y raíz evangélica con posiciones conservadoras. Por eso Dieste asumió un compromiso político. Ya en 1966 se afilió al Partido Demócrata Cristiano. Tengo su carnet para entregar como un documento más a la fundación. E integró un equipo muy importante, el equipo de vivienda y urbanismo, y no me acuerdo más algún otro nombre, del Congreso Partidario Técnico, que ese año, en el año 1966, año electoral, preparó el programa de gobierno, presidido nada más ni nada menos que por el contador Enrique Iglesias. Como todos sabemos, se le ofreció la intendencia de Montevideo. Eso es muy sabido. Y él aceptó la de Artigas. Creo que no cabe ninguna duda, Esteban ahora estuvo en Artigas, a mí me hubiera gustado mucho ir, porque le acompañé en parte de esa campaña, que fue un maestro, Ricardo Napol, un referente educativo de Artigas, quien le ofreció la intendencia de su departamento natal, ¿no? Supongo que esto se ha recordado mucho en estos homenajes a los que se hizo referencia. Y la maestra Robato, que sé que habló en uno de estos actos y que me mandó una semblanza, me recordaba que en la calle Garzón y Herrera se reunían todos los grupos donde Dieste exponía ideas e intercambiaba opiniones. Yo digo, había que tener convicción y coraje cívico. Para el 1971, ser candidato a la intendencia departamental de Artigas, el rincón más alejado y más desigual del país. Años más tarde, Patricia Ayala, nieta de don Leonardo Ayala, que fue amigo de Dieste, bueno, sería electa democráticamente como intendenta de ese departamento. Él podría haber permanecido tranquilo como espectador en Montevideo, sin arriesgarse, como ciudadano, como brillante profesional, como empresario. Su foto grande, tengo la carpeta a disposición, estaba presente en las listas departamentales de todos los sectores políticos y fue el único empresario en ser candidato de esa fuerza política en todo el país. El único empresario. Yo creo haberlos conocido a todos, aun cuando hace tantos años. Recorrió el departamento. Abel Galo, que en ese tiempo resultara, y supongo que estuvo en los homenajes, electo edil, dice que se sentía tan cómodo junto a núcleos pequeños y su voz clara y sus conceptos sencillos, muchas veces expresados en portuñol, en comunidades en las riberas del Cuareim, sobre los problemas grandes de ese rincón más desigual del país, la vivienda, el trabajo rural, las inundaciones del Cuareim, la cultura de frontera, salud y educación. Es cierto lo que dice Esteban, nos dice Abel Galo, en los viajes, eso sí, era muy serio y hablaba poco. Pero ya lo dijo mejor el maestro Yupanqui, entre el callao sabedor y el que no sabe y conversa, no se precisa muy mucho para hallar la gran diferencia, ¿no? Y creo que esto le cabía perfectamente así. Hoy no nos ha podido acompañar, pero es interesantísimo, y voy terminando, una anécdota del ingeniero Juan José Portela, que los acompañó a uno de los actos en donde para llegar a tiempo a la ciudad de Artigas debieron viajar en avión, una avioneta cuyo piloto, amigo mío, trajera después nada más ni nada menos que más de 2 o 3 veces al Uruguay a don Wilson Ferreira Aldunate. Y el piloto perdió en un cierto momento a la altura de Paysandú el rumbo. Y sé que era un placer ver sentados atrás al ingeniero Dieste y al arquitecto Juan Pablo Terra con su regla de cálculo,
buscando con la regla de cálculo para proporcionarle al piloto el rumbo que tenía que tomar. Escucharlo a él contar esta anécdota no tiene desperdicio. Tuve la oportunidad de acompañarlo en el acto final de un rincón de la Plaza de Artigas. Había 115 personas. Por cierto, en la periferia, en el perímetro de la plaza, eran muchos. Gente que tenía miedo de estar adelante o gente que definitivamente era muy contraria a las ideas en ese tiempo. Y Dieste subió al pequeño atril, yo creo que debe ser un caso único en la historia política del país. Yo sinceramente lo digo con mucha humildad, porque subió al atril con el sermón de la montaña, por un lado, al cual se refirió bastante en su alocución, que desde luego no tenía el formato clásico del político, porque estuvo siempre, eso es verdad, en un segundo o tercer plano, lejos de toda estridencia, etc. Y un libro probablemente del escritor más importante de Artigas, el doctor Eliseo Salvador Porta. El libro, Porta escribió 8 o 9 libros, falleció al año siguiente en Bella Unión, Realidad y Reforma Agraria, que Dieste leía mucho y que tenía subrayado y lo leía entonces en esos acontecimientos. Entonces a mí me parece que ese recuerdo de quien aceptara, dejando de lado toda comodidad, ir al departamento de Artigas a convencer, a dialogar, desde luego, con el otro, bueno, merece sinceramente ser recordado también como una faceta inseparable de esa formidable personalidad. Y finalmente encabezó la lista 808 al Senado, integró en lugar relevante la lista 808, encabezada desde luego por Juan Pablo Terra, seguido del doctor Américo Pla Rodríguez, padre de Josefina, que nos honra también esta tarde con su presencia, y que integraban figuras nada más ni nada menos, yo creo que irrepetible, esto lo digo con mucha nostalgia, como colegas, como el arquitecto Craboto, el ingeniero Gamú, en fin, artistas como Concepción China Zorrilla, periodistas como Carlos Solé, médicos como Caldeiro Barcia y tantos otros. Era una cosa impresionante y desde luego Dieste ofreció su nombre para integrar esa lista, cuya magnitud en materia de personalidades y de trayectoria, yo no sé si es posible volver a conformar en algún momento en la política uruguaya. Pero en todo caso, muchas gracias por tener la oportunidad de sentar estas facetas, que siempre las sentimos muy cerca, y estoy seguro que somos miles y miles los uruguayos que endosamos una deuda de gratitud por haberlo tenido como compatriota y por haber recibido tanto del ingeniero Eladio Dieste. Así que gracias. Bueno, buenas noches. Y después de escuchar a los compañeros en estas brillantes exposiciones, yo voy a improvisar algunos aspectos del Dieste humanista. Dieste, ya lo he dicho, fue mi docente en las aulas, mi maestro en la profesión y un poco mi rector en la vida. De modo que hablar de Dieste, para mí, con el perdón de sus hijos, de Esteban, Bernardo, Pedro y Marta, que están acá, fue un guía espiritual para mí, como se entiende que un padre es guía de una persona en determinado momento de su vida. Fue mi docente en la facultad. Juan se refirió a las clases de mecánica.
Yo no voy a reiterar eso, pero como participé de esas clases, quiero decir que es un recuerdo imborrable. Las clases de Dieste son inolvidables. Él presentaba sus problemas con una prolijidad asombrosa, los llevaba en un cuaderno y anotaba todos los problemas. Y después que posaba los problemas, se convertía en una clase fermental. ¿Qué pasaba? Éramos pocos alumnos, no como ahora que hay de repente 150 alumnos en una clase. Éramos 14 o 15, un grupo excelente. Dieste planteaba el problema y ahí comenzaba algo que para nosotros en aquel momento era un deslumbramiento. Estábamos en tercer año de la facultad. Hasta tercer año el estudiante de ingeniería vive en un universo de X y Z, con cero de humanismo y cero de otras actividades. Y encontrarse de golpe con un profesor que planteaba planteaba problemas que se aproximaban a la realidad, donde uno salía de ese universo, pero al mismo tiempo lo utilizaba, porque eran problemas que se resolvían con las matemáticas. Y entonces las clases eran tremendamente fermentales. Yo tuve la suerte de que el grupo de compañeros era excelente, excelente. Son muchachos que después prácticamente todos tuvieron una destacada actuación en la vida del país. Y entonces, y en particular, uno de los compañeros nuestros, sin duda el más brillante, era un canario de Colonia, Ricardo Pérez Irribarren, que era un muchacho de una lucidez absolutamente fuera de lo común. Y de este se recordaba años después de esas clases y se recordaba de que, dice, a mí este muchacho Pérez me hacía patinar, dice, porque se le ocurría algo y de ahí una discusión entre todos los muchachos y siempre surgía otra solución del problema que había planteado Dieste. Eso era tremendamente fermental y esas discusiones eran de una amplitud y de una generosidad, porque el profesor admitía, no era el magíster que daba su clase y no permitía intervenciones, él era uno más del grupo y eran discusiones pero inolvidables. Y yo digo que son fermentales porque ahí se forma la personalidad y se empieza a ver lo que sería después la profesión. Años después tuve, creo que la inmensa suerte de que un día estaba en mi casa, suena el teléfono y me dice Dieste, mire, tengo varios trabajos en cursos y necesitaría un ayudante. Yo tenía un año de recibido. Y bueno, ¿qué le iba a decir? Encantado. Dejé todo lo que estaba haciendo y empecé a trabajar en el estudio. Y tuve también la inmensa suerte de que en ese momento estaba con el proyecto de Atlántida, que fue una fuente inagotable de una experiencia de vida, de profesión, de humanismo, de compañerismo, de amistad, todo. Porque eso que hoy están dignificando o recordando en este acto era casi una característica fundamental de Dieste. Todo el proyecto, yo se los aseguro, es obra exclusiva de él. Quienes trabajamos en eso éramos colaboradores, digamos, brazos ejecutores de las ideas que proponía Dieste. Y bueno, ella tenía la concepción fantástica de esa iglesia, con un fundamento, aquí hablaban de su convicción religiosa, con un fundamento religioso que él fundamentaba todas las decisiones que tomaba en base a sus estudios de la liturgia y a sus creencias personales, que eran además irrevocables. Él sostenía, por ejemplo, que a la iglesia había que entrar bautizado, entonces por eso el bautisterio, la entrada al bautisterio es exterior, porque el niño tenía que entrar, bautizarse y después recién ascendía a la iglesia. Bueno, y con esas una cantidad de ideas sobre cuál debía ser la comunicación, todo el diseño del presbiterio y del ábside de la iglesia tienen que ver con su concepción de que los fieles
tenían que participar junto con el párroco, como amigos, como compañeros. Y bueno, todo eso guió la concepción de la iglesia, y bueno, y ni hay que hablar de esas maravillas que nos deslumbran. Yo en algún momento dije que Dieste rescató el fuego que había en el ladrillo de su origen y lo hizo arder en llamaradas de fe que se ven allí en la iglesia, esas ondulaciones fantásticas, el encuentro de las ondulaciones de la bóveda, de las paredes, la pared del fondo donde con la simple luz rasante parece fuego el ladrillo. Y bueno, no quiero hablar del proyecto porque les digo nuevamente, todo fue obra de él. Juan hablaba de las curvas y de la matemática que hay detrás, y él que tenía un profundo dominio de todo eso, pero era una herramienta, las matemáticas fueron una herramienta, cierto, hay cálculos que puedo dar fe pero muy complejos y difíciles de explicar. Una sola cosa, por ejemplo, es imposible materializar en una ecuación la geometría del techo, por ejemplo. No es así como las paredes, digamos, son conoides, como decía Juan. El techo es imposible catalogarlo en una forma matemática, y sin embargo tiene una concepción notable, que es la que le permitió esa maravilla, además estéticamente, ¿no? Entonces, la propia construcción fue una aventura. Dieste participaba con los obreros en cada detalle de la construcción, y cuando él dice, por ejemplo, que Vittorio, uno de los oficiales albañiles italianos que trabajó allí, que tenía polvo de ladrillo en la sangre, decía que Vittorio había aprendido mucho con él, y él decía con total humildad, y yo aprendí muchísimo con Vittorio, dice, y créame que es cierto, porque había que construir todo aquello, y fueron todas técnicas, primero, rudimentarias, porque con una honestidad tremenda, Dieste no quiso utilizar los equipos que tenía la empresa con su socio Montañés, porque de eso vivían. Entonces toda la obra de Atlántida se hizo sin el instrumental que tenía la empresa, no es poca cosa, inventando todo, y con una inventiva genial, desde cómo construir los conoides, fabricando más que una sinusoide, es una parábola y contraparábola, la sucesión de parábolas, la ondulación de la pared, y tirando alambres entre la fundación y esas maderas colocadas a 7 metros, los obreros seguían y es fantástico que a los 2 o 3 días ya seguían solos, no precisaban ninguna otra cosa. Todo un invento, porque no creo que se haya construido algo parecido. Yo ya relaté en alguna entrevista lo que fue la construcción del techo, el molde, todo hecho allí con procesos absolutamente rudimentarios, pero con un ingenio y una honestidad tremenda. Y bueno, toda la construcción de la iglesia íbamos durante la semana, y después, como si eso no bastara, los domingos íbamos también. Él iba con sus hijos, que eran chicos, yo iba con mi esposa y mis hijos también, y nos pasábamos la tarde viendo y programando para la semana siguiente qué es lo que se hace. Y cada cosa era una meditación tremenda. Él, por ejemplo, sostenía que un solo detalle, pero que muestra, pasó un tiempo muy grande para definir cuánto levantaba el altar respecto al piso, porque él sostenía que tenía que estar, el párroco tenía que estar, por supuesto, más arriba. Y bueno, y después de
lamentablemente culminó, como ustedes saben, como podría decir, siempre me duele decirlo, con una incomprensión de las autoridades religiosas que nunca entendieron el valor que tenía esa construcción, y duele decirlo, pero la dejaron abandonada. Y fue obra de algún desequilibrado que había allí en la zona de la estación, que se rompieron los mármoles ónix, los vidrios, la baranda del coro y otros destrozos penosos, que cuesta creerlo. Han venido y siguen viniendo gente del extranjero, se va a convertir ahora en un monumento patrimonio, y acá no hubo, duele decirlo, un reconocimiento de las autoridades para las que había sido hecha la iglesia. En realidad Dieste decía que eso era, por algo la llamó la iglesia al Cristo Obrero, era para los humildes y para toda la población que vivía en esa zona, pero no dejó de ser doloroso ese final. Y bueno, después de Atlántida, quiero mencionar otra obra realmente notable, que hace un tiempo di una conferencia sobre eso, que son las escuelas rurales. Dieste tuvo la generosidad de ofrecer su proyecto de bóvedas catenarias, de bóvedas autoportantes, que recién empezaba a experimentar, y con ese proyecto se hicieron inicialmente 107 escuelas y hoy creo que hay 220, cosas por el estilo, en los 19 departamentos. Eso en forma totalmente honoraria, y lo hablo con entero dominio de causa porque me tocó a mí ser el brazo ejecutor de esas ideas, junto con la generosidad de otro uruguayo notable que fue el doctor Alberto Gallinal, que era el presidente de la comisión y que fundó las 19 comisiones en los 19 departamentos y explicó todo el proyecto a los lugareños, y se hizo todo con el mínimo de materiales y con gente del lugar, sin ningún especialista ni nada. Hoy me ha tocado, he tenido la suerte de ver algunas de esas escuelas. Hay que ver 50 años después, por ejemplo en Florida, una escuela que se llama La Macana, pintada de blanco, 50 años después está intacta. Me decían, yo no tuve la suerte, no tuve las condiciones de ir hasta Artigas, que en Artigas, que hay 19 escuelas, algunas están impecables. Recibí algunas fotos y quedé impactado. 50 años después, hechas todas de ladrillo, con gente del lugar y con un mínimo de materiales, de lo cual doy fe. Todo eso hecho honorariamente en un momento en que Dieste, estamos hablando de los años 60, estaba haciéndose su casa, o sea, no era una potencia económica ni mucho menos, y con total generosidad, cuando otras personas hubieran pensado en patentar esos inventos, porque eran verdaderos inventos lo que había hecho, donó generosamente todo su trabajo y sus ideas. No es poca cosa. Y bueno, siguieron después obras notables. Yo he dicho en alguna... ¿Cuál era la virtud esencial de Dieste? Justamente, bueno, esa es la palabra. Él, ya en las clases de mecánica habíamos aprendido, él señalaba lo que era esencial de un problema. Eran enunciados, tú debes haberlos visto ahora, un poco largos y llenos de datos, pero él tenía la virtud de decir, esto es lo esencial. Y para un muchacho con formación era importantísimo eso. Eso mismo después se trasladó a la cátedra de puentes y grandes estructuras. Yo tuve la suerte, por incitación de Dieste, me presenté al concurso de profesorado adjunto, que lo gané, y durante bastantes años compartimos la clase práctica de puentes y grandes estructuras, él como profesor titular y yo como profesor adjunto. Les digo con toda sinceridad, creo difícil que haya habido una experiencia similar en la facultad, tan fermental, nutritiva, orientadora, humana, como esas clases de puentes y grandes estructuras, con un sacrificio además enorme, porque después de trabajar todo el día eran clases nocturnas. Recuerdo alguna vez que nos fuimos a medianoche de la facultad, aunque parezca mentira. Y cómo encaraba Dieste la clase,
en vez de venir con enunciados de problemas, como era normal en los demás cursos de la facultad, los muchachos estaban obligados a elegir un problema real, una construcción real. Entonces tenían que recorrerse Montevideo, hablar con los arquitectos y llevar un proyecto real, no inventado. Ahora, imagínense lo fermental que es eso. Ya no eran cursos teóricos donde, como a veces incluso era algún defecto que tenía la Facultad de Arquitectura, que los muchachos tenían que planificar, por ejemplo, el Palacio de las Naciones en una isla en el medio del mar. Eran todos problemas reales. Y se discutían en la clase, se formaban grupos, porque eran proyectos grandes. Primero tenían que pasar por el filtro nuestro, y les aseguro que era él con una generosidad brutal, brindaba todos sus conocimientos, que ya sabemos cómo eran, y no creo que haya ningún compañero que haya pasado por esas clases que no tenga un recuerdo realmente extraordinario. Y eso en forma totalmente silenciosa, que muy pocos conocen, me parece, fue fuera del ámbito. Y él seguía con sus trabajos. Bueno, yo no los quiero fatigar. ¿Dónde estaba la raíz de todo lo que él hizo? Hace un tiempo yo dije una frase, traía a colación una frase de Cézanne en los albores del impresionismo, que dijo una especie de butardo, dijo, un ojo, pero mi Dios, qué ojo. Y yo, parafraseando a Cézanne, diría, Dieste, una visión, pero Dios mío, qué visión. Dieste vio donde otros no habían visto, habían mirado pero sin ver, porque la construcción en ladrillo es milenaria y no fue el primero que utilizó el ladrillo, por supuesto, ya el material tenía miles de años y grandes, basta ver las construcciones en ladrillo que todavía están vigentes hoy, y Dieste vio algo que nadie había visto, cómo ese material que estaba por todas partes y tan humilde podía ser empleado en formas, lo que llamaba las superficies que se sostienen por su forma, o sea, sin gastar inútilmente, no por acumulación de material, sino por la forma. Lo vio con una claridad estupenda y entonces empezó a ver y a sentir y tuvo intuiciones geniales. Se dio cuenta que, y lo experimentó, lo pensó y después lo intuyó y luego lo experimentó, que si se construía en un molde la curva catenaria con los ladrillos y demás, como la superficie de mortero que tenía que fraguar era un mínimo del orden del 2 al 4%, pues todo el ladrillo ya tenía su resistencia, que de repente se podía descimbrar rápido. Lo experimentó y de ahí salió la esencia de todo lo que él hizo, con un molde, desmoldaba a las 14 horas. ¿Por qué 14 horas? Porque la jornada terminaba a las 5, se reanudaba a las 7 del día siguiente y ahí se bajaba el molde y hacía una por día. Eso nadie lo había hecho. Y una idea que hoy parece tan simple, la intuición. Ojo, cuando digo intuición no quiero decir azar, era la intuición con una formación matemática detrás y física impresionante. Y quiero decir, y no es ninguna vergüenza, sino todo lo contrario, 20 años después escribió libros explicando matemáticamente todo lo que había hecho, pero cuando lo hizo, lo hizo en base a su formación, a su intuición, a su coraje, porque había que tener coraje también para eso. Y ahí apareció otra faceta, la adecuación al Uruguay. Lo hizo con materiales nuestros, con materiales que están en toda la República. Y, lo más sorprendente de todo, creó esas formas que nos asombran y con una economía de costos que es lo que le permitió que se realizaran. Nadie regaló nada, no hay ningún mecenas que haya financiado una obra de Dieste. Eran
ganadas en licitación. ¿Por qué? Porque eran las más económicas y las más convenientes. Bueno, eso es, yo afirmo que es un caso único de unir preparación científica, conocimientos, humanismo y adecuación al medio, y todo eso en un país que no se caracteriza por tener así científicos que hayan llevado a la práctica las cosas que él llevó. Mire, yo este año tuve una experiencia, tuve que viajar a Francia, estuve un mes y pico, y vi algunas cosas que me deslumbraron, realmente me deslumbraron, porque son obras de nuestro tiempo, bueno, pero que son la antítesis de todo lo que hizo Dieste. Son obras que cada una de ellas cuesta cientos de millones de euros, y donde están basadas, y los propios proyectistas dicen, en la utilización de programas de computación, pero programas de una sofisticación enorme, en 3 dimensiones. Las empresas constructoras tienen spots publicitarios donde se vanaglorian de tener los equipos y la cantidad de personas especializadas para construir eso. Y yo no creo que quería contarle a alguien que la iglesia de Atlántida se hizo fundamentalmente con 4 italianos y Dieste atrás, sin ningún artilugio de computación, pero con una base formidable y con una economía que les cuesta creer a la gente, que una vez dice, pero ¿cómo? Estoy seguro que no me creen. Y bueno, esa es la virtud enorme de Dieste, la adecuación al medio, el construir, formar la iglesia de Atlántida, y algo parecido sucedió, es una comunidad de personas que Dieste, la otra cosa que tenía era una autoridad inmanente a su persona. Todos, y creo, por aquí hay varios de sus alumnos, y creo que todos los que tuvimos contacto con Dieste nos sentimos con una empatía de colaborar, porque era contagioso la forma que tenía de encarar los problemas y bueno, y los resultados que se tenían. Creo que en la formación de todos nosotros, en la mía en particular, se lo agradeceré eternamente, ¿no? Lo digo con toda sinceridad, fue la persona que me guió profesionalmente, humanamente y hasta espiritualmente. Bueno, y como todos los demás contaron alguna anécdota, quiero terminar con alguna anécdota, porque si no los voy a fatigar si les cuento. Allá por el año 78, a raíz de algo, un accidente muy desgraciado que hubo en una obra, Dieste me encargó un trabajo y yo acepté ese trabajo encantado, dejé todo lo que tenía entre manos y me pasé 4 meses estudiando el problema y le hice al final un informe fruto de ese trabajo, un volumen de este tamaño, con todo lo que había pedido. Dieste, tiempo después, muy poco tiempo después, como que se sintió obligado a agradecerme ese trabajo, pero no con un simple muchas gracias, como fue cuando le entregué el trabajo. Y entonces un día recibo en mi estudio un paquete con una carta de la más emotiva que he recibido en mi vida, donde Dieste me escribía y me decía, mire, tuve que ir a Francia y a Bélgica a ver a mis hijas que estaban en ese momento en Europa, y no sabía cómo agradecerle el trabajo que usted hizo. Y entonces se me ocurrió regalarle los libros de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era un ídolo de Dieste, era su guía, creo que su guía espiritual.
Y entonces me compró en Bélgica una edición original, dice, le conseguí una edición original de 1950, me dice, de un libro encuadernado precioso. Y me puso unas líneas realmente emocionantes, donde me decía que era, me hablaba de Teilhard de Chardin y lo definía como el pensamiento más luminoso de este siglo. Quiere decir que da una idea de alguien que tenía que agradecer algo. Yo en otras oportunidades que he hecho algunas cosas de ese orden, en peritajes y demás, me han regalado botellas de whisky o neumáticos para el auto. Imagínense lo que fue recibir eso, la sensibilidad, que pensaba que así como él se había formado y era un defensor de las ideas de Teilhard de Chardin, bueno, me podía suceder lo mismo. Creo que eso pinta el tema de esta reunión, el humanismo y la comprensión de la vida, y bueno, es todo. Bueno, a ustedes.